vamos a continuar en el tercer video. Bueno, habíamos dejado en esta diapositiva, habíamos visto tanto en el primer video cuando lo hicimos en la práctica, las subbases de datos que teníamos en la base de datos de nucleótidos, en la base de datos de proteínas, las subbases de NR y RefSec. Son las dos principales que vamos a ver, no son las únicas. Vuelvo para atrás, y esto lo vimos, hay otras innumerables subbases de datos dentro de la innumerable base de datos. Por las características que tiene la materia, nos estamos focalizando en NR y RefSec. Bien, teníamos las definiciones, habíamos visto entonces que la CNR básicamente es, lo único que se tiene en cuenta es que no haya repeticiones de secuencias, es decir, una secuencia, dos secuencias son idénticas, se fusionan en una, se produce un merge en una única entrada, y cuando hablamos de RefSec, estamos hablando entonces ya de algo mucho más curado, limitado a un número de organismos, por lo cual son 4.000 organismos, son muchísimos, y cada modificación de la secuencia que hubiese tiene que estar biológicamente avalada. Es decir, ser una variante de splicing, una variante de un tejido, o sea, depende, ¿no? Bien. Entonces, quedamos en que nosotros podemos hacer la búsqueda, como en cualquier base de datos, llenando el campo, uniéndolo por conectores lógicos, y restringiendo la búsqueda, y después cuando tengo una búsqueda que es manejable, puedo seleccionar las entradas y mandarlos todos a un archivo, tener un archivo con las secuencias que me interesan, analizar o comparar con otras secuencias. Ahora bien, cuando no tengo una secuencia, no tengo el nombre, no sé lo que es, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, estoy trabajando en el laboratorio, encuentro un microorganismo nuevo, o creo yo que es un microorganismo nuevo que aíslo, o, no sé, una cáscara de un huevo roto y pienso que es una especie nueva, entonces voy a hacer una secuenciación del ADN que está, bueno, la cáscara justo no, perdón, pero bueno, una pluma de un ave, y considero que es una pluma nunca encontrada, una ave nueva, entonces quiero secuenciar y comparar los marcadores o los relojes moleculares entre las aves para distinguir si es una especie conocida o una especie nueva. Entonces, tomo el material biológico, utilizo una técnica que se llama PCR, que tienen que haber visto en biología molecular, pero básicamente en dos palabras les digo es una fotocopiadora de una región restringida de ácidos nucleicos, y una vez que tengo mucha cantidad de esa región restringida, tengo que secuenciarla por los métodos de secuenciación que ustedes conozcan, el clásico de secuenciación de Sanger, y si no, la secuenciación modernas que vienen ahora, para aquellos que, como Francisco Iribas, que hizo ya, perdón que te nombre Francisco, que hizo genética, ingeniería genética, bueno, se ven ahí algunas técnicas de secuenciación más modernas, masivas. Y bueno, tengo entonces la secuencia de nucleótidos que quiero analizar, y eso lo uso en un motor de búsqueda para buscar en la base de datos. Básicamente es lo mismo, nada más que en vez de entrar por el nombre o los metadatos o algún nombre de la persona que subió la secuencia, la especie, el nombre de la proteína o lo que se me ocurra, estoy haciendo la búsqueda por la secuencia específica de aminoácidos o de ácidos nucleicos. Eso tiene características particulares, es decir, no puedo usar los buscadores comunes, sino que tiene que haber un buscador específico. Ese buscador específico se llama BLAST, y muy probablemente ya lo hayan utilizado. Acá lo que vamos a ver son los BLAST específicos y la estadística y cosas más inherentes al método
más que a la biología de la búsqueda. Entonces, ese motor de búsqueda se llama BLAST. Y existen variantes del BLAST. BLAST-N se utiliza para buscar nucleótidos. BLAST-P para buscar proteínas. Esos son los dos básicos, los dos más comunes que usa todo el mundo, pero después también existen específicos. Por ejemplo, el BLAST-X. Ese se utiliza para hacer una búsqueda de una secuencia de ácidos nucleicos que yo tenga, pero en una base de datos de proteínas. Entonces, ¿qué tengo que transformar? Yo tengo que agarrar mi secuencia y transformarla en una secuencia de aminoácidos. Para eso tomo los nucleótidos de A3 y mediante el uso de la tabla de traducción, produzco la transformación de esa secuencia en una secuencia de aminoácidos. Lo que pasa es que, en principio yo, si no lo defino como un gen o como un Open Reading Frame, o sea, como un marco abierto de lectura, yo no sé si tengo que tomar los primeros 3, los segundos 3 y así sucesivamente y formar así los codones, o si la secuencia de lectura es en realidad a partir del segundo con el cuarto hasta el cuarto, del quinto hasta el séptimo y así sucesivamente, o si es del tercero, inclusive, hasta el 3, el 4 y el 5, el 6, el 7 y el 8, y así sucesivamente. Eso significa que yo desconozco cuál es el marco de lectura. Ustedes tienen que entender que si yo empiezo a tener un marco corrido, la secuencia de aminoácidos es totalmente distinta, y cuando produzca la búsqueda en la base de datos de aminoácidos, voy a tener cosas muy diferentes si yo empecé a leer desde el primer nucleótido, o del segundo, o del tercer nucleótido. Sin embargo, si yo estoy interesado en hacerlo en ese sentido, digamos, tengo una secuencia de ácido nucleico, un pedazo, y no quiero buscar si es un gen, si tiene definido el codón el ATG inicial, los codones de top, cuál es el marco de lectura, directamente le digo a Blas, ocupate vos. Toma esta secuencia, ocupate vos, y entonces la solución que hace Blas es decir, bueno, yo tomo los 3 marcos de lecturas, hago las 3 búsquedas y te digo, esto es así. Y decidí vos si alguna de esos tiene algún sentido biológico para interpretar. Bueno, después está el T-BLAST-N, donde se hace una retrotranscripción de una secuencia de aminoácidica en ambos sentidos, es decir, en un sentido NAC terminal y de CAN terminal, y en los 3 marcos de lectura. Por lo tanto, ahora tenemos 6 marcos de lecturas, y hacer la búsqueda directamente en el BLAST-N, o el T-BLAST-X, donde se hace lo mismo, o sea, es parecido al BLAST-X, nada más que en ambos sentidos, y por lo tanto en los 6 marcos de lectura. La verdad que para aquellos que trabajamos en biología molecular, ingeniería genética y usamos la bioinformática rutinariamente, BLAST-X, T-BLAST-N y T-BLAST-X no se utilizan demasiado, sino que usamos BLAST-N, BLAST-P, igual ustedes tienen que conocer, que utilizamos el cBLAST, y el Primer BLAST, que no está acá, pero que lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, el cBLAST es un BLAST específico para proteínas, pero lo que hace es, yo tengo una secuencia de aminoácidos, realizo la búsqueda en la base de datos. Cuando encuentro lo que a mí me interesa, le digo al programa, ahora haces una nueva búsqueda, lo cual se llama iterar, o sea, le digo que itere, es decir, que repita la misma búsqueda que se hizo, pero esta vez, en vez de usar la secuencia original que yo te di de aminoácidos, saca un patrón entre la secuencia que yo te di y la secuencia que encontraste en la primera búsqueda. Entonces, aquellas posiciones que se conserven, las mantenemos. Aquellas posiciones que varíen, registramos esa variación.
Es decir, si son 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, o si son cualquier aminoácido, termino poniendo una X porque no sé qué aminoácido. De esa forma genero un patrón que utilizo ahora como entrada para una segunda búsqueda, para la segunda iteración. Y así sucesivamente. Esto se ha visto, y por qué se usa, que nos permite hacer búsquedas más profundas en la base de datos e ir a secuencias que tienen cierta identidad, y en principio, por el principio de homología, aunque no son homólogas, puedo inferir que por el principio de homología voy a encontrar secuencias que están más distantes de la secuencia original con la que yo empecé. Es decir, si yo empiezo con una secuencia de humanos, quizás termino encontrando la proteína homóloga en una especie de simio o de mono muy, muy distante, que de otra forma no lo hubiera encontrado, porque las primeras 1000 secuencias que voy a obtener van a ser de las especies de simios, de monos más comunes, y además secuencias mismas de humanos que difieren en una variante de splicing, en una variante, bueno, cualquier modificación de las muchas que hay que se producen desde el gen hasta la proteína en eucariotas específicamente. Entonces acá tenemos un pequeño esquema. Para eso es lo que se usa CBLAST, para búsquedas remotas de miembros de una familia, de proteínas que son homólogas, pero en una posición más distante, digamos, ¿no? De lo que se llama búsquedas remotas. O inclusive también si uno trabajase en proteínas ancestrales, sirve también. Tratar de encontrar una proteína de algún fósil o de alguna secuencia que estén depositadas de fósiles. También se utiliza fundamentalmente el CBLAST, porque permite ir desde un organismo vivo, actual, a un organismo remoto, extinto, que estuviese en la base de datos. Si yo no utilizo el CBLAST para ese tipo de búsqueda, para encontrar una proteína de un fósil, tengo que partir de una proteína de otro fósil, ¿sí? Porque si no, si parto de un organismo vivo, no voy a llegar. Sin embargo, si yo sé que estoy partiendo de un organismo vivo, de un pariente vivo, de un fósil, para llegar a ese fósil, siempre y cuando esté en la base de datos, siempre y cuando algún paleontólogo haya subido esa secuencia a la base de datos, la voy a encontrar si solo si uso el CBLAST y produzco iteraciones, iteraciones, iteraciones. En el video práctico del CBLAST vamos a ver cuántas iteraciones conviene hacer, cuándo ya deja de tener sentido seguir iterando, pero básicamente todos los BLAST tienen el mismo formato, son todos muy parecidos. Vamos a ver. Y bueno, falta ver el Primer BLAST, que no estaba mencionado acá, pero está mencionado ahora en esta nueva diapositiva. El Primer BLAST es un primer específico, especial, donde la búsqueda, el motor de búsqueda fue adaptado para secuencias muy cortas, ¿sí? Entonces, resumiendo, si yo tengo una secuencia de nucleótidos o de proteínas de 20 pares de bases o más, yo puedo usar cualquiera de los BLAST que nosotros ya vimos. Dependiendo de lo que yo quiero usar, de lo que quiera encontrar, puedo usar cualquiera. Como les dije, 99.99% de los casos vamos a usar el BLAST N. Alcanza. Y si es una secuencia de proteína, voy a usar el BLAST P. Si yo tengo ahora un primer, recordemos que el primer es el elemento original, o sea, uno de los elementos esenciales para realizar PCRs. Es decir, tomo una secuencia y quiero reproducirla, tener de esa misma secuencia múltiples copias, o sea, está mucho material para trabajarlo, ya sea para secuenciarlo, para hacer lo que quiera. La técnica es la PCR. Para eso necesito una enzima que sintetice el ADN y que lo hace a partir de dos iniciadores, porque no puedes hacer síntesis de novo, la TAC, polimerasa. No polimeriza desde cero, le tengo que dar algo de qué iniciar. Para eso entonces
es lo que se usan los primers y que son los que van a delimitar de dónde hacia dónde se va a copiar el ADN. ¿Bien? Eso se llaman primers y no hace mucho, no más de 5 o 6 años, se diseñó lo que es el Primer Blast, que permite hacer búsquedas específicas de secuencias que van entre 7 y 20 nucleótidos. Importante que no funciona para secuencias por encima de 20, quizás 22, 24 como mucho, y no funciona de ninguna manera con secuencias por debajo de 7. O sea, 6 nucleótidos no puedo usar nada para hacer la búsqueda. Si yo solo tengo 6 nucleótidos, el error del resultado es tan, pero tan grande que directamente no se puede hacer, no tiene sentido. Puedo ir desde 7 hasta 20, 22, 24 nucleótidos y también puedo usar el Primer Blast. Lo recomendable es que a partir de 20 me pase a Blast N. Bien. Entonces, después lo vamos a ver en vivo en un video cuando yo lo vaya haciendo, pero bueno, ustedes ya lo vimos. En parte también en el video práctico 1. Es la base de datos se selecciona acá, se produce la búsqueda, selecciono con los conectores lógicos y entre corchetes pongo el campo. Como recuerdan, también podemos hacer la búsqueda con los valores que estaban al costado. Obtengo la secuencia que estoy buscando. Esto no es el BLAST. Bien. Y una vez que entonces tengo una secuencia, como vimos en el video, las secuencias pueden tener 2 formatos básicos. O sea, hay más formatos, nosotros acá vemos solo 2. El punto FASTA y el punto GB. El punto FASTA, que habíamos visto brevemente en el video anterior, es una secuencia, las secuencias están incluidas en un archivo que es un archivo de texto. Por lo tanto, lo abro con cualquier procesador de texto que yo tenga, sea de los más sofisticados como el Word, o los más simples, que los que yo recomiendo, es el Notepad. ¿Por qué? No tiene formato. Entonces, al no tener formato de mayúsculas, minúsculas, negritas y todo eso, no nos interesa. No nos interesa que eso le meta volumen al archivo. Porque claro, yo tengo una secuencia, el archivo es inexistente. Pero si tengo 1000 secuencias, y de esas, en un archivo con 1000 secuencias, tengo 1000, ya estoy hablando de gigas de información. Entonces yo a su vez le sumo negritas, itálicas, subrayados y cosas así, estoy aumentando el volumen de información totalmente innecesario. Y eso sí o sí redunda en computadoras lentas, computadoras que tardan muchísimo en procesar lo que le pueden hacer más rápido. Como les había comentado, todas comienzan con el signo mayor. Este signo mayor es lo que le dice a la computadora: acá arranca una secuencia. Acá tengo una secuencia nueva. Entonces, lo hago con ese signo y después lo que venga acá y en esa línea puede ser cualquier cosa. Cuando bajamos la secuencia de la base de datos de GenBank, vamos a encontrar que hay un código, un código que es a ver si acá se ve, es este código que ustedes ven acá que dice NM006826.3. Eso, cuando yo hago la primera bajada, siempre va a aparecer acá a continuación del signo mayor. Y luego viene toda una explicación. Yo puedo agarrar el Notepad y decir, borro todo lo que dice ahí, y después del signo mayor, que tiene que estar siempre, porque si no el archivo no se lee en los softwares que analizan secuencias, al lado puedo agarrar y poner, esta es la secuencia que bajé ayer de tal cosa, del aislamiento, de las plumas, del, no sé, Caleta Olivia, que cuando hicimos en la campaña, bueno, podemos anotar lo que quiera, sin restricción de nada, ni de largo, de nada. Pero cuando doy Enter, después de esa línea, cuando termino de escribir todo lo que quiera y le doy un Enter, ahora sí la secuencia tiene que tener como máximo 60 aminoácidos o 60 nucleótidos. Cuando llego a 60 pongo un Enter y sigo con los próximos 60 y sigo con los próximos 60 y así sucesivamente. Y así es el formato FASTA. Cuando este es el formato preferido por toda la gente que trabaja en bioinformática, es el formato más reducido y que menos agrega, o sea, cuando yo trabajo con miles y miles de secuencias,
no hay ningún formato que sea más fácil de leer por los humanos y que ocupe menos tamaño que el formato FASTA. A su vez, si yo me interesa tener más información sobre la secuencia, no la que yo pueda agregar o no la que yo pueda usar para identificarlo, sino quién la subió por primera vez, si es un gen, dónde está el primer ATG, dónde está el codón de stop, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tengo que grabarlo en formato .gb, que es formato .genbank. Bueno, este es otro ejemplo de FASTA, que hemos visto. Y este es el formato GenBank. El formato GenBank tiene muchísima más información. Algo habíamos visto en el video anterior. Voy a ser breve. En principio tiene este formato medio tabulado, donde dicen los autores que lo subieron, el título del paper, si fue o no publicado, en este caso no fue publicado. Después otros autores que subieron exactamente la misma secuencia, en la fecha en que lo hayan hecho, si fue sacado de un paper, si fue publicado, si no fue publicado, etcétera, etcétera. Tiene información también de la especie, el taxón, título y demás. Y la secuencia, como habíamos visto, está también dispuesta de a 60 nucleótidos, pero agrupado de 10 en 10, con un espacio en el medio, y los números correspondientes a la secuencia a la izquierda, que va del 1 hasta el 60, del 61 al 120 y así sucesivamente. También tiene un número total de adenina, citosina, guanina, citinina, o sea, está una especie de resumen de la composición de bases que tiene la secuencia que estoy utilizando, y también produce una traducción, y tenemos en el mismo archivo.gb, si bien la secuencia es una secuencia la puedo bajar como nucleótido, voy a tener el encabezado en una parte, una traducción y la secuencia aminoacídica, como así también de dónde a dónde va el marco abierto de lectura, que se marca como CDS, que en este caso, ¿no? Marca que va entre 160 y más allá del 2301. Después vamos a ver específicamente, vamos a bajar alguna y la vamos a ir viendo en un video más práctico. Acá es simplemente para decir, bueno, esto tiene muchísima información. Por lo general, el 99% de los casos, bajamos en formato FASTA las secuencias. Bien. Bueno, y acá viene algo un poco más complicado, que es por qué BLAST, la estadística de BLAST y por qué existe el BLAST. Bueno, si yo tengo 2.000 millones de secuencias, 2.000 millones de secuencias en una base de datos y tiro 35 nucleótidos, hablemos de nucleótidos, ¿no? Lo mismo es para aminoácidos, pero hablemos de nucleótidos. Y hago la búsqueda entre esas 2.000 millones de secuencias, ¿sí? Y bajo cosas. A mí me va a interesar saber qué probabilidad existe de que eso que yo bajé se deba al azar puro. Porque bueno, si yo tengo 35 nucleótidos idénticos en que yo usé, lo encuentro en una entrada en un gen, encuentro los 35 mismos nucleótidos, bueno, ahí está bastante claro que eso probablemente no influya demasiado en el error. O sea, decir, bueno, ¿cuánto se puede deber al azar? Y poco. Son idénticos, ¿no? Pero bueno, muchísimas veces, más las veces que uno cree, uno encuentra cualquier cosa, ¿no? Porque empiezan a haber cambios de nucleótidos específicos y pedazos faltantes, que ahora vamos a ver cómo se llama, los indels, ahora vamos a ver qué es un indel, pero básicamente pedazos que faltan de la secuencia y cosas así. Vamos a empezar a encontrar discrepancias entre lo que encontró y lo que yo usé. Y bueno, de alguna manera necesito alguna forma para darme cuenta que eso tiene cierto grado de validez. Entonces, toda medida
toda medida, toda búsqueda en el BLAST tiene un error asociado. Ese error se llama e-value, es el valor del error, y no es una probabilidad. No es probabilidad. Se puede transformar. Hay una fórmula que relaciona el e-value con la probabilidad, pero no es una probabilidad. O sea que una pregunta típica de parcial. Yo pregunto si el e-value es o no, o sea, qué significa, cómo se usa y si es o no una probabilidad. No es una probabilidad. No es una probabilidad. Se puede transformar en una probabilidad con una fórmula, que ahora la vamos a ver, pero no es una probabilidad. Entonces, es el error asociado a la medida. Ese error está especificado, está pautado. A menos que yo lo cambie, después vamos a ver cómo se cambia en la búsqueda, a menos que yo lo cambie específicamente, si yo dejo el que viene por default y no cambio nada, voy a tener siempre un error de 10 a la menos 5. Ese valor de e-value de 10 a la menos 5 significa que una de todas las medidas de todos los resultados que yo tuve, una de entre 100.000 se puede deber a azar puro. O sea, que no haya ninguna relación de ningún tipo, que haya sido cualquier cosa. Es una en 100.000. Siempre que yo haya dejado el valor de e-value en 10 a la menos 5. Si es 10 a la menos 6, significa que es más inteligente, entonces voy a tener 1 en 1.000.000. 10 a la 7, 1 en 10 millones. Si para el contrario voy para el otro lado y digo, bueno, no, 10 a la menos 4, 1 en 10.000. 10 a la menos 3, 1 en 1.000. ¿Sí? Bueno, lo estándar es nunca tocarlo, a menos que no tenga ningún resultado. Después lo vamos a ver en la parte práctica. A veces dice, bueno, no hay ninguna similitud. La palabra correcta a utilizar en la búsqueda de BLAST es el término identidad. Es decir, las secuencias entre la que yo usé y la que encontramos tiene un porcentaje de identidad de tanto. Bueno, hay veces en que dicen no se encontró ninguna secuencia con suficiente identidad entre lo que vos usaste y lo que está en la base de datos, y entonces uno decide específicamente empezar a ser más tolerante con el error, bajarlo del 10 a la menos 4 o al 10 a la menos 3, aunque eso lo hacemos, hay que hacerlo en la búsqueda avanzada, cuando hagamos una búsqueda avanzada, y si no, para una forma más amigable, el mismo BLAST permite tener tres clics. Uno puede hacer clic en buscar secuencias prácticamente idénticas, ¿no? Por eso el término de identidad que nosotros usamos, y no homología, porque como en biología se usa, o sea, la definición de homología es muy específica y algo es o no es homólogo, es una variable cualitativa. Algo es homólogo a otra cosa o no lo es. En bioinformática tenemos que utilizar que dos secuencias tienen cierto grado de identidad. O sea, yo quiero decir, es un 40% homóloga, está mal, es un 40% idéntica. Entonces, volviendo a los errores, hay una forma de modificar los errores sin tener que poner el número, que es una búsqueda avanzada, y podemos decir, bueno, buscar secuencias prácticamente idénticas, que sean algo idénticas o que tengan alguna relación, o sea, algún valor de identidad. Entonces tenemos tres niveles. Esos tres niveles se condicen con 10 a la menos 5, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 2, creo. Si no, también lo podemos especificar. Bien. Automáticamente los resultados del BLAST, de la búsqueda de BLAST, hace que cualquier cosa que tuviese un error por encima de 10 a la 5, a 10 a la menos 5, perdón, directamente no se muestra. O sea, si yo veo algo en el resultado de BLAST, es porque tiene un error igual a 10 a la menos 5 o menor. 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 22, 0 inclusive. Bien. ¿Cómo calculamos? Esto es importante, es muy importante para entender el concepto. Nosotros tenemos la definición de E viene dada por una constante, que esa, bueno, realmente no importa, es una constante, puede ser esa o cualquier otra constante. M, o sea, podemos, como ustedes saben,
de matemática podemos eliminar la constante y poner acá proporcional en vez de igual, pero para hacer esto igual es que pusimos esta constante. M y N, que son el largo de la secuencia incógnita, y N es un parámetro que depende de la cantidad de pares GC que tiene la secuencia incógnita mía. ¿Sí? O sea que en definitiva M y M son características de lo que yo estoy buscando, porque claro, no es lo mismo la composición de lo que yo estoy buscando. O sea, si yo uso algo que son todas A, no es lo mismo. Si yo tengo una mayor complejidad de esa secuencia, se va a hacer más fácil encontrar cuanto más complejidad yo tenga. Si es una secuencia muy simple de 10A, 10T, ¿sí? Eso va a ser más difícil de encontrar o más fácil de encontrar dependiendo de estos parámetros. O sea que en definitiva el error depende de la secuencia que yo estoy usando para hacer la búsqueda. Y fundamentalmente el parámetro M es el largo de la secuencia. Y es por eso que el BLAST N o BLAST P es una cosa y el primer BLAST es otra cosa, porque este parámetro M es muy diferente en el primer BLAST, que como vimos se usa para secuencias cortitas, entre 7 y 20, y el BLAST N, en donde usamos para secuencias de 20 para arriba. Bien. Entonces, después tenemos el valor E, elevado, el número E, que se eleva a la menos delta S. Lambda S. Lambda es otra constante. Así que bueno, son constantes que no están relacionadas con mi secuencia incógnita, sino que dependen de la base de datos. Y van variando. Como la base de datos no son todas iguales y van creciendo momento a momento, cada vez es más grande, porque la gente sigue secuenciando y sigue enviando las secuencias a depositarlas de GenBank a un ritmo muchísimo mayor de lo que se hacía antes, porque las nuevas tecnologías de secuenciación producen toneladas y toneladas de secuencias a diario. Entonces el valor de M y N, el valor de K, las constantes K y lambda, que dependen de la base de datos en la que yo estoy buscando, varían y son prácticamente desconocidas. Entonces se calculan. Hacia que no nos interesa. Lo que más nos importa es el valor de M, que no lo tengo que saber, no lo tengo que calcular, sino que el mismo BLAST lo calcula, pero es lo que me está diciendo, M es lo que me dice, tu búsqueda va a dar un resultado, de lo que más depende que la búsqueda dé un resultado, que la secuencia es demasiado corta, que la secuencia es demasiado larga, ¿sí? Es el parámetro más influyente en el cálculo del error, ¿sí? Y acá venía lo que yo les decía, que nosotros podemos transformar el valor del error a un valor de probabilidad con esta fórmula en la que es 1 menos E a la menos E. Gráficamente, si hacemos un gráfico de P, ¿sí? Que acá obviamente P es hasta 1, es una probabilidad, como toda probabilidad varía entre 0 y 1, por eso está esta línea azul. Acá está el valor de P, esta es la que esté 1,5 no nos importa. Y este es el valor de E. Aquí tenemos entonces cómo se relaciona. Y a medida entonces de que yo tengo un valor de muchísimo más chico, la probabilidad también tiende a ser 0. Entonces, es por eso que muchísima gente piensa que el valor de E es una probabilidad, porque en realidad es una función monotónica que va en el mismo sentido, es decir, a valores más chicos de E, valores más chicos de P. Y a valores extremadamente chicos de E, que son la mayoría cuando tengo buenos resultados, o encuentro algo que tiene algún sentido biológico, el error es muy, muy, muy chico y es prácticamente idéntico al valor de probabilidad, que tiende también a ser 0. Ambos tienden a ser 0, o en muchos casos son iguales a 0. Es decir, que el resultado se debe al azar es 0. Y por lo tanto la probabilidad de que el resultado se dé al azar es 0. Entonces a valores muy chicos de E podemos tratarlo como simultáneo. Pero E no es una probabilidad. No es una probabilidad. No es una probabilidad porque la fórmula la tenemos acá. Entonces, matemáticamente E no es una probabilidad. ¿La puedo relacionar con una probabilidad y a valores muy chicos son idénticas? Sí. Pero formalmente es una probabilidad.
No. Bien. Esto lo saqué en su momento, o sea, probablemente estos valores no sean exactamente los mismos. Acá está el valor de lambda, el valor de A, demás y demás. Acá hay una cosa importante, que ahora vamos a ver, que es el S. Yo les dije, K, lambda son constantes. Si las eliminamos, esto puede ser una proporcionalidad. Entonces, E es proporcional, si sacamos las constantes, a la secuencia que yo uso, al tamaño de la base de datos y demás, y a este valor S. S es el score del alineamiento. Y probablemente muchos ya sepan lo que es un alineamiento, a nosotros ahora vamos a ver qué es un alineamiento. Bueno, previamente. Antes de definir lo que es un alineamiento y ver qué es el S, que está en la fórmula del error, que es importante, importantísimo, vamos a ver esto un minuto. ¿Qué es esto? Bien. Cuando nosotros tenemos una secuencia de nucleótidos, tenemos 4 nucleótidos. Si yo digo una secuencia de As y Tes, que me busque en la base de datos otras secuencias de A, ¿qué gen tiene secuencias de A y Tes todas seguidas? Yo lo que voy a tratar de encontrar es que una A es una A en la otra secuencia y las Tes son las Tes en la secuencia. Si no hay coincidencia, ¿sí? En donde tiene que haber, donde mi secuencia tiene una T, encuentra que la secuencia en la base de datos tiene una G, una C o una A, bueno, es fácil. Eso es un error, es un mismatch, un no apareamiento, o sea, lo podemos llamar como queramos. Pero eso no coincide. Si no coincide, no coincide y no hay vuelta que darle. Los ácidos nucleicos son así, son fáciles de interpretar en ese sentido. Pero cuando tenemos proteínas, los aminoácidos, muchos tienen las mismas propiedades físico-químicas similares. Ya sea porque son de tamaños similares, porque tienen cargas similares, porque son polares similares o son apolares similares. Entonces yo tengo, de los 20 aminoácidos, tengo agrupamientos. Y bueno, este grupo son parecidos porque tienen la misma polaridad, este grupo son parecidos, son del mismo tamaño, etc. Entonces, las proteínas empiezan a mutar de la misma manera. Es decir, si para un organismo es más simple, en vez de usar fenilamina, usar triptofano, por los motivos que le ocurran, que ahora yo le puedo tirar algunos puntos, pero ya, por ejemplo, puede ser el uso de codones, el medio ambiente en donde están, por ahí muchos aminoácidos son más fáciles de sintetizar que otros, aunque tengan las mismas propiedades, porque alguno es un carbono menos, entonces muchos organismos, muchísimos organismos que están en ambientes muy restrictivos, o sea, muy extremos, tienden a usar aminoácidos que tienen la misma propiedad, que son apolares, por ejemplo, pero que si tienen un carbono menos es un montón, porque ese carbono hay que conseguirlo, hay que consumirlo, hay que sintetizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos organismos en que, como en el humano, donde la alimentación no es un inconveniente, nosotros podemos usar uno u otros. Pero está súper probado que aquellos organismos en los que están en ambientes muchísimo más extremos, donde las fuentes de alimentación son muy bajas, las proteínas empiezan a tener aminoácidos cada vez que con las mismas propiedades, pero cada vez más pequeños, ¿no? También lo mismo sucede con otros organismos que están en ciertos lugares donde hay muchísima radiación UV. Las proteínas empiezan a utilizar aquellos aminoácidos que absorben el UV a modo de protección. Entonces, ¿puedo usar una fenilalanina? Sí, pero si puedo usar un triptofano mejor porque absorbe muchísimo más UV y me hace más protección UV. Tienen más o menos las mismas funciones porque son aminoácidos hidrofóbicos los dos, voluminosos los dos, pero le da ciertas propiedades extra uno que el otro en el ambiente en que el organismo está creciendo y en definitiva se empieza a usar. Como son similares, como les digo, por sus propiedades físico-químicas, entonces
cuando yo hago una búsqueda de una secuencia de aminoácidos en la base de datos de aminoácidos, ya no es todo blanco y negro como los nucleótidos. Entonces, si tengo un aminoácido en que mi secuencia dice fenilalanina, pero abajo tiene un triptofano, no es lo mismo que si otra secuencia, en vez de la fenilalanina mía, tiene una lisina, que es un aminoácido cargado, o tiene una glicina o una serina, tiene un aminoácido totalmente hidrofílicos. Es un cambio muchísimo más drástico. Entonces las búsquedas de secuencias de proteínas, en base de datos de proteínas, tienen un parámetro adicional, que es, por un lado, la identidad, que viene de la palabra idéntico, y me va a decir cuántas dos secuencias son idénticas, es decir, que tienen exactamente lo mismo, y un parámetro de similitud. Ese parámetro de similitud está dado por aquellos cambios que hay entre la secuencia que yo usé para la búsqueda y lo que encontró, pero que los cambios se produjeron por aminoácidos similares. Entonces yo tengo otro parámetro, es decir, bueno, si estas dos en identidad son del 50%, pero cuando yo veo la similitud, es decir, cuándo de esos 50% que cambió lo hizo por aminoácidos que son similares, físico-químicamente hablando, a lo mejor el parámetro de similitud es 99. Entonces, todos los cambios que yo veo no son idénticos, son similares. Entonces, las búsquedas con BLAST, BLAST-P, me dan el resultado de identidad y de similitud. Y para calcular la similitud necesito esto. Toda esa introducción para mostrar esto, que son las matrices Blosum. La matriz Blosum, que en este caso es una que se llama Blosum 62, es una matriz de sustitución que me da valores de sustitución de un aminoácido por otro. Por ejemplo, que una alanina se mantenga en una posición, sumo más 4. Ahora, si yo quiero cambiar esa alanina por una arginina, resto 1. ¿Por qué tiene este más 4? Y bueno, porque evidentemente cuando se construyó esto, que se hace sobre datos empíricos, viendo proteínas que pertenecen a la misma familia, se sabe que pertenecen a la misma familia y que tienen una identidad del 62, por eso se llama Blosum 62. Cuando yo veo cómo comparan sobre esa familia de proteínas con un 62% de identidad, me quiero fijar cómo hay una variación y así hacer los cálculos veo que las alaninas tienden a perderse. Por eso mantenerlas es algo positivo. Las argininas también tienden a perderse y es más fuertemente se pierden que las alaninas. A ver si hay alguno que... Vamos a buscar un caso... A ver, serina por serina, vienen acá está. No, serina por serina, 4. Está bien. No, es lo mismo. Es el valor mínimo para mantener un mismo aminoácido es 4, de ahí para arriba. De 4 hasta 7. ¿Sí? Bueno, y algunos cambios son muy penalizados. O sea, cuando yo cambio un aminoácido por otro que no son similares, están penalizados con un valor negativo. Y utilizando entonces esta tabla, es que yo calculo la similitud. Voy calculando la similitud y me permite hacer el score de la búsqueda, que, como vimos antes, el valor de score de la búsqueda está en la fórmula del error. O sea que es fundamental calcular este valor de score, que es mucho más fácil. Después, ahora vamos a ver cómo se calcula, vamos a ver bien en este video o quizás en el próximo video. El valor de score es fundamental para el error. Y el error es fundamental para entender qué me está diciendo el programa cuando hizo una búsqueda. Si tiene sentido lo que encontró, si no tiene ningún sentido, lo matematizo con el error. Entonces, para calcular ese score, en el caso de proteínas, es que necesito sí o sí esta tabla Blosum. Esta tabla Blosum, de las cuales hay muchas, variando el número, se hacen comparando una familia de proteínas que tienen
62% de identidad, por eso se llama 62. Esta es la más utilizada. Todos los programas usan esta evaluación 62 porque está como en el medio. ¿Sí? Bueno, viene de cálculos estadísticos que por ahí, si a alguien le interesa, yo les puedo comentar un miércoles, pero esta es la más utilizada porque se demostró con cálculos matemáticos que es lo más común, el 62% de identidad entre familias de proteínas. O sea, se tomaron miles de familias de proteínas distintas, se calculó su identidad y dio 62%, se está como en el medio. Hay alguna, esto es una gaussiana, hay proteínas que están en el extremo, familia de proteínas que están en el extremo, familia de proteínas que están en el extremo, pero la media da 62. Así que se toma la media como para después hacer las búsquedas con el BLASPEC, ¿no? Utilizar estos valores. Esta tabla varía si el BLOSUM es 55 o BLOSUM lo que sea. Bien. Y acá entonces venimos al alineamiento de secuencias, pero vamos a frenar acá por ahora, y en el próximo video arrancamos de alineamiento de secuencias. O sea, el próximo video es un video práctico donde vamos a hacer una búsqueda en BLASP, BLASN, vamos a ver cómo se setean las cosas, cómo hacer la búsqueda y demás. Y después arrancamos con el alineamiento. Bueno, nos vemos en el próximo video.